amados, buenas noches, Dios les bendiga y buenas tardes a los que están en otro lado. Eh, Le doy gracias al Señor por poder compartir esta tarde, aunque no quería. Pero sé que es una palabra que viene de parte del Señor y quería compartirla con ustedes en este tiempo. Yo sé que muchos aquí han visto las noticias o muchos están aquí en Valencia, todo lo que ha pasado. Y yo sé que el enemigo, una de las cosas también que ha intentado hacer es causar pánico y temor en nosotros. Y pienso que por eso más bien nosotros teníamos que esforzarnos para poder estar aquí, a pesar de la conexión, a pesar de todo, porque ha habido mucho problema. Y eh, el Señor está aquí en medio de nosotros y yo sé que va a ser de bendición, no porque sea yo la que esté compartiendo, sino por lo que se va a compartir, que sé que es genuino y que lo comparto con mucho temor al Señor. Yo de verdad no sabía estos días qué era lo que iba a compartir y el Señor me confirmó dos veces cuando le preguntaba. Sentía que el Señor me decía que tenía que compartir sobre quién era Él, sobre cómo era Él. Y, y bueno, esta mañana empecé a recibir varias cositas y yo dije, sí, Señor, o sea, me dio más seguridad en poder hablar lo que realmente es el Señor. Y no realmente quién es el Señor o cómo es el Señor o cuáles son los atributos del Señor, sino cuál de esos cada uno de nosotros ha experimentado propiamente cómo es el Señor. Y yo quería compartir esto porque todo lo que los atributos, por así llamarlo, del Señor que voy a compartir ahora es porque yo misma lo he experimentado en mi vida. Y yo sé que muchos aquí lo han experimentado y pienso que es algo que nos va a traer mucha fe, que esa es digamos, el objetivo, que eso aumente nuestra fe en el Señor, de quién realmente es Él, porque es un Dios vivo y es un Dios real. Y quiero comenzar con el primero, diciendo que todo el mundo lo sabe y muchas personas también critican cuando decimos que Dios es amor, que hay muchas personas también que dicen, no, que Dios es amor porque pasan estas cosas. Pero realmente el Señor es amor. Y quiero que vayamos a Juan 3:16, que este se lo sabe todo el mundo de memoria, que dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí mismo dice que el Señor nos amó de tal manera que él dio a su Hijo. O sea, ¿qué nivel de amor puede tener alguien para entregar a su hijo propio, sino el mismo Señor? Em, También en Primera de Juan 4, del 10 al 18, esta la voy a leer en la NTV. Es un poquito largo, pero lo quiero leer y dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto con nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor.
Si tenemos miedo es por el temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Aquí en este pasaje hablan muchas cosas, incluso del temor, como el amor, el perfecto amor, que es el Señor el que pone en nosotros, porque Él vive en nosotros, es el que hace que expulse todo temor. Y yo sé que nosotros, yo personalmente, he experimentado el amor del Señor, o sea, el Señor siempre ha estado en toda mi vida. Si nosotros empezamos como a recordar toda nuestra vida, vamos a ver que el amor de Dios siempre ha estado ahí. Y no solamente de parte del Señor, sino incluso el amor que hay en otras personas hacia nosotros también, porque eso también es el Señor. Porque si dice que Dios es amor y hay gente que tiene amor hacia otros, es porque el Señor está ahí también. O sea, esa es la manifestación. A veces ni siquiera la gente se da cuenta cuando está dando amor a otros, que ese amor genuino, no un amor cualquiera, sino el amor genuino, es el mismo Señor manifestándose. Y yo recuerdo que eso también lo compartía una vez Ana Méndez, diciendo que hay gente que ni sabe que están manifestando al Señor porque está dando amor. Y, y, y yo quiero recalcar esto porque de aquí sale todo, o sea, por eso el Señor siempre está con nosotros, por eso el Señor siempre nos quiere levantar, por eso el Señor siempre nos quiere liberar, nos quiere sanar, nos quiere disciplinar, porque de ahí viene todo, desde su amor, porque Él es amor. Hay otro verso que dice en Jeremías 31:3, esta está en palabra de creo que es palabra de Dios para todos. Dice, el Señor se les apareció desde la distancia y le dijo, con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Y esta es una palabra que el Señor me dio hace un tiempo, y siempre me la trae a memoria porque hay otras versiones que dicen te ha amado para siempre, o sea, el amor del Señor es para siempre, o sea, no, nunca se agota. A veces tal vez a nosotros se nos puede y querer como agotar el amor por personas o cuando nos hacen daño, pero el Señor no, Señor, el Señor a pesar de todo, Él nos sigue amando, o sea, es un amor incondicional. Y dice que con amor eterno nos ha amado a nosotros, ¿no? A su creación. En Romanos 5:8, en la NTV dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y no solamente estos versículos, sino hay muchos, no podía yo ponerlos todos tampoco, de cómo el Señor nos ama, o sea, y que Él nos amó primero. O sea, yo pienso que lo que deberíamos nosotros responder a ese amor es amarle también al Señor y querer hacer lo que el Señor quiere para nosotros, porque por algo no, nos creó. Y dice que, lo repite, o sea, que Él mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Y muchas veces nosotros se nos olvida o lo vemos como algo muy lejano, que eso pasó cuando el Señor mandó a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros y todo lo que sufrió. em, a veces como que lo olvidamos o lo tenemos lejos. Y yo pienso que una de las cosas que primero tenemos que hacer cuando hay problemas o cuando tal vez nos queremos alejar del Señor o decimos ya no podemos, es mirar la cruz, o sea, mirar lo que pasó allí, que fue algo real, o sea, eso pasó en verdad, em, y que eso fue por amor, o sea, por amor a nosotros, o sea, creo que es el más vivo ejemplo del amor de Dios hacia nosotros que dar a Jesucristo, cuando nosotros mismos fuimos los culpables, o sea, porque el Señor quería que viviéramos conjuntamente con Él y llegó el pecado. Entonces, em, eso quiero recargar, ese primer punto, que el Señor es amor. Luego tenemos el número 2, que, que Dios es perdonador. Y vamos a Primera de Juan 1:9, en la NTV dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Ahí habla cómo nosotros, a pesar de pecar, el Señor siempre está allí por su sacrificio, dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos y a limpiarnos de toda maldad. Y yo la primera, como el Señor a lo largo de mi vida, el Señor me ha perdonado, porque yo me he equivocado mucho. Yo tal vez he herido su corazón en muchos momentos de mi vida. em, y eso, y ahora me hace sentir eso, pues como el Señor ha sido bueno y me ha perdonado en cosas que yo he fallado, a veces sin saber, a veces sabiendo, y el Señor me ha perdonado porque es un Dios bueno. Pero siempre teniendo ese arrepentimiento genuino de venir al Señor, y el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, no importa lo que haya pasado, no importa lo tan bajo que uno haya caído, o sea, el Señor está ahí. Y eso uno también se tiene que agarrar en contra de la condenación, porque el enemigo siempre está ahí queriendo condenarte. Mira, tú hiciste esto, el año pasado tú hiciste esto a tal hora. Y el Señor está aquí como que no, y mira, yo estoy aquí, yo te puedo perdonar, o sea, si tú vienes, te humillas, te arrepientes, yo te limpio, o sea, y dice la palabra también que él no se acuerda más de eso cuando venimos con ese corazón. Y creo que de estos puntos tenemos también como que anotarlos en ese sentido de que en esta parte de que el Señor perdona, agarrarse de ahí. O sea, el Señor está mi abogado, como dice la palabra. Amén. Y, y, mm, y no dejar que esas voces tampoco entren, porque siempre a veces uno, cuando la primera que llega, uno se le agarra, van a entrar más y van a entrar más y van a entrar más. Y uno ya después se arma una historia muy grande en la cabeza y vemos muy lejos al Señor como para que se nos hace como más difícil volver al Señor para que el Señor nos perdone, porque creemos que no somos merecedores de ese perdón, que en realidad no lo somos, pero para eso está Cristo. Y quería contar también esta historia en Lucas 7 del 36 al 50. Lo voy a leer en la NTV. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y le canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Y Simón le contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Y dice, correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lo lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, fíjense aquí cómo una persona, una mujer que había pecado tanto, o sea, que era
no voy a decir la palabra, es una mujer que hacía tantas cosas, em, ella se dio cuenta de quién realmente estaba ahí, o sea, que era el Señor, que era el Mesías. Y ella capaz ni siquiera tenía tanto dinero como para traerle algo así al Señor y derramarlo a sus pies, pero ella lo hizo porque sabía que el Señor la perdonaba, o sea, ella no le importó más nada. Y ella en su corazón, yo estoy segura de que obviamente ella estaba arrepentida verdaderamente de todo lo que había hecho. El Señor le dice que se vaya y no peque más. Y ella lo hizo porque sabía quién tenía delante, o sea, el Señor, sabía que el Señor la perdonaba, que no la juzgaba. En cambio, estas otras personas la querían juzgar o que no era merecedora. Y ese papel que hace ahí Simón es el enemigo, así es el enemigo con nosotros. De que quería juzgarla, de que no era merecedora, o sea, ¿por qué le iban a perdonar los pecados a ella, si era una cualquiera? Y ella entendió eso, pues de quién tenía al Señor y así nosotros tenemos que ser con Él. O sea, a pesar de que hayamos pecado tanto, Él dice que los que pecan tanto y se arrepienten, obviamente, son los que más aman. Entonces, porque el Señor nos ha perdonado muchísimo. O sea, a mí el Señor me ha perdonado muchísimo y yo creo que no nos va a dejar de perdonar porque vamos a ese camino de llegar a esa estatura, pero el Señor nos perdona, y que no dudemos a lo primero a venir al Señor para que cuando nosotros tengamos, nosotros pequemos o nosotros cometamos errores, o sea, venir al Señor es lo más rápido que tenemos que hacer. También en Segunda de Crónicas 7:14 dice: Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Incluso está el Señor hablando para multitudes de cómo si un pueblo entero se humilla de verdad y de corazón y ora al Señor, el Señor nos perdona, o sea, a pesar de que hayamos cometido tantas cosas. Yo recuerdo que cuando leía Jonás, la última vez que lo leí, yo lo leí de una manera diferente, porque siempre lo había leído como que sí, Jonás no quería ir a salvar a Nínive y por eso se fue, no quería hacer el propósito. Pero el Señor me confrontó porque yo estaba haciendo como Jonás en algún momento, porque Jonás realmente no era que no quería ir, era que no quería ir porque no quería que la gente se salvara, porque él tenía que ir a Nínive a hablarle a la gente para que se arrepintiera de lo que estaban cometiendo para que el Señor no lo fulminara. Pero él se fue no porque no lo quería hacer, sino porque no quería que la gente se salvara. O sea, como que él tenía como ese derecho de que no, esa gente no quiero que se salve, mira lo que te están haciendo. Yo entiendo el punto de Jonás, de ese como temor, ay Señor, mira lo que están haciendo en contra tuya, o sea, ¿cómo va a ser posible que siendo tu Dios esta gente te haga esto? O sea, merecen morir. Pero el Señor fue misericordioso y quería que la gente se salvara. Y el Señor me hacía ver eso en mi vida, o sea que yo muchas veces en ese momento estaba así, como que, ay Señor, esta gente no quiere saber tuyo, no quiere saber nada de ti, la gente me ignora, hablo del Señor y la gente no quiere saber nada, o sea, no ven lo que tú eres, siguen pecando, siguen en sus cosas. Y ya yo estaba como que, entonces, ¿para qué me vas a mandar si la gente no me va a escuchar? La gente no se quiere arrepentir, entonces, ¿para qué estoy aquí? Yo decía, ay Señor, mejor llévame, o sea, muchas veces. Y hay gente aquí presente que sabe que yo como, ay Señor, ¿por qué no me llevas mejor? Entonces, porque Angie es una, Señor, mejor llévame porque la gente no quiere saber tuyo, em, pero aún así el Señor permitió, hizo cosas para que Jonás como que fuera. Y él lo hizo incluso como a regañadientes, pero lo hizo. Y la gente, o sea, la gente se arrepintió. La gente se arrepintió y el Señor no lo fulminó. Y yo pienso que Jonás tal vez él pensaba que la gente no lo iba a hacer, pero uno debe obedecer al Señor a pesar de cualquier cosa, porque uno no sabe si realmente las personas van a acudir al llamado, a lo que el Señor les está diciendo y se salvan. Y ese es nuestro propósito, porque el Señor vino, como dice en la palabra, a buscar lo que se había perdido para que se salven.
eh, porque Él siempre está dispuesto a perdonar. O sea, Él necesita es que las personas se arrepientan y tengan un corazón humillado para perdonarlos. Y dice, lo dice en Salmos 86:5, dice, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. O sea, el Señor siempre está dispuesto. Esta versión me gusta mucho porque dice, el Señor estás tan dispuesto siempre, o sea, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Ese es en el Salmos 86:5. Luego quería comentar el número 3, que el Señor es nuestro cuidador. O sea, yo desde niña, aquí está, no sé si mi mamá está por ahí, yo desde niña yo vivía en el suelo, cayéndome por todos lados. Y si yo estoy viva hoy, aquí presente, hablando, es porque el Señor me ha cuidado. Es porque el Señor no ha terminado conmigo, el Señor ha querido que yo esté aquí, eh, porque a mí me han pasado muchas cosas que pudieran ser o pudieran terminar en mi muerte. O sea, yo de distraída en algunos momentos, yo recuerdo una vez que estaba en Venezuela, en el centro, eh, y yo me bajé de un autobús y yo no había visto que la acera era muy delgada, o sea, era como que el autobús nos dejó en una acerita, como una isla, y de luego había una otra carretera, o sea, otra carretera, y yo no me había dado cuenta, sino que yo me bajé rápido. Y a mí me pasó otro autobús que venía muy rápido así enfrente de mí. Y yo no sé, fue porque yo tuve como la intuición o algo de pararme así, de no seguir caminando, pero me hubiese llevado por delante. Entonces eso no fue casualidad, o sea, eso fue el Señor, porque el Señor nos está guardando siempre. Eh, También estaba yo una vez en un centro comercial de noche, allá en Venezuela hay un centro comercial que la entrada está como hacia atrás y la parte de adelante que da a la carretera es como que la parte de atrás del centro comercial, entonces eso siempre estaba oscuro. Y yo estaba con mi hermana Miladies, bueno, tampoco era tan tarde, pero allá era peligroso. Y nosotras estábamos esperando a ver si llegaba un bus o lo que sea para irnos a la casa. Y lo que llegó fue un coche con unas personas, nosotros lo vimos, eran unos hombres muy feos, y ellos estaban como que llegando lento. Y al lado de nosotras había un señor eh, afuera de un coche, estaba fumando, estaba con un celular, estaba con el móvil, y nosotras estábamos solas, no había nadie. Y ellos se bajaron y sacaron todas las armas que tenían, iban a matar al señor. Empezaron a disparar. Yo agarré a mi hermana y nos cruzamos esa avenida porque esa avenida era una circunvalación bien peligrosa, la 2. Yo la agarré y nos cruzamos, yo no miré atrás, yo no quería ni mirar atrás, o sea, yo hice así como la mujer de Lo, no, la mujer de Lo sí miró atrás, o sea, sin mirar atrás la agarré y nos fuimos y fuimos a pedir ayuda a una garita que era la entrada de unas residencias. Pero sin mirar atrás empezaron a disparar y yo dije, nos están disparando a nosotras también. Y cuando llegamos allí, que pedimos ayuda y nos dejaron entrar, volteamos y ya no había nadie. O sea, nosotros nunca sabemos qué pasó allí, no sé si lo desvivieron o se lo llevaron, pero no quedó rastro de nada. O sea, y yo recuerdo esas cosas y yo digo, wow, o sea, el Señor ha sido bueno, porque muchas personas han muerto en estar en medio de esas peleas, en medio de ese tipo de cosas, porque esas personas no les importa quién esté presente. Y el Señor es bueno y el Señor siempre nos está cuidando y en su palabra lo dice. Es más, yo no sé si mi mamá se acuerda de eso, pero eso nos pasó a nosotras muchas cosas, y muchas cosas también em, que me han pasado y yo sé que el Señor me guarda y ha guardado a mi familia y nos ha guardado a cada uno de nosotros que estamos aquí. Em, Vamos al Salmo 121 del 4 al 8. Bueno, ahí está María. María Laura es una amiga de Venezuela.
Ella iba conmigo y otro amigo, íbamos los tres, íbamos a la iglesia y se llevaron hasta mi Biblia. Y no, se bajó uno, venía una moto y venían dos muchachos en la moto. Y se bajaron y nos apuntaron con la pistola y nos dijo, denos todo y se fueron. Nos quitaron todo lo que teníamos, pero gracias a Dios no pasó más nada. Y yo soy fiel creyente que el Señor siempre está ahí cuidándonos. Y más cuando uno más lo cree, o sea, que el Señor nos guarda. Dice Salmo 121 del 4 al 8 dice, en efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Dice también el Salmos 34:7 que el ángel del Señor es un guardián. Esta está en la NTV. Rodea y defiende a todos los que le temen. O sea, el Señor defiende y nos guarda a lo que les tememos en realidad. O sea, si nosotros estamos convencidos y le tememos al Señor, el Señor siempre va a estar ahí. O sea, el Señor es un guardián, Él nos rodea. Em, También dice, bueno, en el mismo Salmo 34 pero en el 15 en el versículo 15 dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. O sea, el Señor está pendiente, el Señor está vigilante de nosotros. Dice que sus ojos están sobre los que hacen lo bueno. Hay otro verso también que dice cómo el Señor tiene siempre sus ojos puestos en nosotros, pues, y que nos muestra el camino que nosotros debemos andar. También el Salmo 32:7 dice, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Y ese me gustó mucho porque yo sé que en medio de las dificultades el Señor siempre nos demanda estar gozosos, aunque sea muy difícil. eh, pero cuando uno realmente lo pone en práctica y se da cuenta que el Señor es el gozo de tu salvación, o sea, las cosas cambian. A pesar de estar pasando lo peor, o sea, tener al Señor no se compara con realmente no tenerlo. O sea, hay mucha gente que en este momento puede ser que esté triste, que se ve perdida, que se ve que ya se le acabó todo, pero si uno tiene al Señor no se te acabó nada, o sea, el Señor tiene que ser para nosotros lo, lo más preciado. Si yo tengo al Señor, como dice la canción, fuera de ti nada deseo, si te tengo a ti lo tengo todo, o sea, si tenemos al Señor lo tenemos todo. O sea, en realidad es lo más preciado que nosotros tenemos y dependemos de Él completamente. Esta parte me gusta mucho, que el Señor no se ha cansado de sanarme. El Señor es sanador, tanto físicamente como en el alma. El Señor es sanador, o sea, y es experto en sanar. Y quiero que leamos Marcos 5:35 al 42 en la NTV. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo. Ahí dice que el Señor estaba hablando con la mujer del flujo de sangre, ¿no? Luego que pasa eso, que ella es sana por su fe, dice, mientras todavía estaba hablando con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme.
La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. A mí me gusta mucho este pasaje porque yo recuerdo que mi abuela lo ponía en la radio. Había como alguien que lo recitaba mucho, esa historia, y lo hacía con sentimiento, o sea, de lo que realmente estaba pasando en la vida de Jairo, como su hija se había muerto, pero el Señor le dijo, no está muerta, o sea, está durmiendo. Entonces, decirle eso a una persona que está viendo que realmente está muerto, o sea, es algo muy fuerte. Y aún así el Señor la sanó, o sea, el Señor hizo un milagro ahí, en la vida de esa niña, y fue testimonio también para otros. Y lo primero que le dijo al Señor es que no tengas miedo, solo ten fe. Y yo quería no solamente dar versos de la palabra, sino estas historias en la palabra que fueron reales, o sea, esto realmente pasó, y de que hoy eso sigue vigente. Eso sigue vigente, o sea, a veces a mí me toman por loca de que, ay, voy a orar para que se sane o porque tiene cáncer o porque no sé qué. Yo recuerdo una vez en una videollamada que yo, bueno, no sé cómo esa familia después me vio, porque yo quise, eso fue en 2021, yo estaba en una conexión y a mí me estaban como que llamando o algo para que orara por alguien, me imagino, y entonces yo dije, no, en mi mente lo dije así como que, y tal vez sonara feo, pero era porque en ese momento yo tenía tanta fe. Dije, no, voy a estar en la conexión y cuando me llamen otra vez, si se ha muerto la persona, no importa, yo voy a orar por ella. Así esté muerta para que reviva, dije yo. Y así fue, o sea, cuando terminó la conexión me estaban llamando era porque la persona ya se había muerto. Y yo recuerdo que fue con mi tía que le dije, tía, ponme a la persona ahí, que era su cuñada, pónmela ahí para yo orar por ella. Y ella, no, pero es que no puedo entrar porque ahí hay gente. Y de paso se iba la conexión entrando. Y yo, ah, ese es el enemigo, decía tía. Y yo la hice entrar y estaban las personas ahí y yo me puse a orar por ella. Y obviamente, o sea, en ese momento no. Ella no revivió, pero yo tenía fe de que sí, pero en medio de eso yo sentí mucho fuego y yo sé que no fue falta de fe, sino que el mismo Señor me hizo ver que había sido su voluntad y que no solamente eso, sino que ella se había ido con el Señor, o sea, que estaba con el Señor. Y yo pienso que eso es más importante, porque el Señor al final es su voluntad. Y no porque el Señor no quiera revivir las personas, porque yo sé que eso está vigente y que el Señor nos ha dado el poder incluso de hacer eso. Y yo he visto gente cómo ha tenido fe y los muertos han revivido. Hoy en día, sí, eso sigue vigente. A veces lo tenemos como si fuese algo escrito y ya, bueno, el Señor lo hizo en aquel tiempo, pero el Señor lo sigue haciendo ahora y a través de nosotros. Y su palabra dice que nosotros haríamos cosas más grandes de las que incluso Él hizo. Entonces, yo a veces digo, ay Señor, yo no he hecho ni lo más mínimo. Y en realidad el Señor quiere que nosotros le busquemos, y que el Señor nos dé ese poder también para ir por otros, incluso para revivir a los muertos. Y también con esto se me viene a la mente de que a veces nosotros tenemos problemas y yo misma me lo digo a los míos, porque a veces yo veo, digo, ay, estoy triste porque el fulanito me hizo esto y que hay, que no sé qué, ay, la gente que se está muriendo. Yo digo, Mirica, o sea, estás llorando por esta tontería y la gente que se está muriendo, la gente que está enferma, la gente que no sabe del Señor, la gente que se está perdiendo, o sea, hay tantos, si nosotros no podemos investigar, hay tantas cosas pasando en el mundo que son mucho más importantes que nosotros estar llorando por cosas tontas, o sea, hay muchas, ahorita la gente está en guerra, hay gente muriendo por allá en Ucrania, en Rusia, incluso cuando oramos vemos cosas que no se saben, o sea, hay tantos secuestros, o sea.
Y lo digo aquí abiertamente, o sea, ahora viene Halloween y nosotros, las personas aquí, no sé si son cristianos o no, o sea, yo no pienso que debemos celebrar esas cosas, porque eso no se imagina las cosas que hacen los satanistas el 31 de octubre. O sea, para ellos es la fiesta ese día, como que algo conmemorativo y ellos lo organizan y todo lo hacen súper genial, pero hacen ritos, hacen sacrificios, y eso es real, eso pasa. Y a veces dicen, no, es una fiesta, no, ay, los niños se disfrazan y todo. No, o sea, cuando nosotros somos partícipes incluso de eso, de que, ay, vamos a disfrazar al niño, hay algo espiritual, o sea, hay un mundo espiritual y eso afecta, eso choca, o sea, eso le da una legalidad al enemigo incluso de hacerte cualquier cosa, o sea, yo he visto cómo, porque yo he cuidado muchos niños y he visto cómo esa fiesta se ha metido aquí en España también, y yo he visto cómo después de que los niños salen de Halloween se enferman, o sea, lo digo porque una niña que yo cuidaba ya quedó con una bronquiolitis horrible luego de eso. Y eso no es, ay, que se enfermó, o sea, eso es real, o sea, eso es real y nosotros primeramente tenemos que buscar al Señor y querer hacer el trabajo que el Señor nos mandó a hacer aquí. Em, También el Señor no solamente sana físicamente de nuestras dolencias, nuestras enfermedades, sino que el Señor también sana el corazón. En el Salmo 147:3 de la NTV dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. O sea, ¿cuántas veces yo personalmente, cuántas veces, o sea, no, nosotros mismos, o sea, también hemos hecho que nuestro corazón se rompa, o sea, que nuestra alma se rompa, y el Señor también sana esas cosas. El Señor también está dispuesto a sanar nuestro corazón porque muchas veces sin darnos cuenta por traumas o cosas que nos han pasado o por ofensas o por heridas, nuestra alma se rompe, pues nuestro corazón se rompe y el Señor quiere liberar incluso esas áreas en nuestra alma, porque a veces dice, no, lo olvido y ya está, y a veces pasan años y creyendo que uno lo olvidó, pero en realidad uno sigue herido y eso sigue allí latente. Yo creo, yo quiero que también ustedes se autoevalúen, porque a mí me pasó hace poco que yo pensé que ya yo estaba bien, que ya yo estaba tranquila, ¿no? Que yo no tenía nada en contra de nadie, pero yo me di cuenta que sí, y me lo tuvo que venir a decir una persona, y yo me molesté muchísimo, no porque la persona me lo haya dicho, sino porque yo sabía que era verdad, y yo no quería, o sea, no quería como admitirlo, y eso es horrible, o sea, eso te daña a ti mismo. Eso te daña a ti mismo, con, por ejemplo, con la falta de perdón. Eso, el daño se hace a uno mismo. Y hay que, en esa parte, porque pueden haber muchas cosas, incluso daños o traumas desde uno pequeño, decirle, Señor, o sea, examina mi corazón a ver si tengo algo que estorba allí, que me hace daño a mí mismo incluso a mi relación contigo. Y el Señor lo va a mostrar porque el Señor es bueno, el Señor te va a sanar incluso tu corazón porque el Señor lo hace, el Señor incluso sana a través de personas, a través de los pastores, que los pastores tienen, yo pienso que un pastor, lo primordial aquí, que tienen pastores, o sea, yo me di cuenta y lo aprendí, que un pastor realmente sabe sanar. Un pastor tiene que sanar, o sea, el que va por la ovejita y la requete sana, y eso yo lo he experimentado, o sea, cómo tienen esa capacidad. Y si su pastor no lo está sanando, pues bueno, váyase por otro váyase por otro lado, dígale, pastor, sáneme, o sea, usted me tiene que sanar porque usted es el pastor. Porque ese es su trabajo. Y Jeffrey se ríe. Porque a mí los pastores, ay, de cada rato me están sanando. Y bueno, el Señor es sanador. Luego, número 5, dice que el Señor es libertador. O sea, el Señor te libera. Y, y no es que, ay, que, o sea, sí hay cosas que el Señor libera, o sea, Él lo hizo en la palabra, Él lo sigue haciendo ahorita. Hay muchas cosas que
que siempre se repiten en nuestras vidas es porque estamos endemoniados, o sea, de verdad. Y el Señor nos libera, porque, o para decirlo así, o sea, hay espíritus, hay un mundo espiritual, así como está el Señor y están sus ángeles y están todo eso, también está el enemigo y sus espíritus. Y a veces son cosas que uno dice, no, que eso no es un espíritu, o sea, incluso hay enfermedades que es el enemigo, o sea, que te tiene allí con esto, con tal, y que no es realmente una enfermedad, sino es un espíritu que te está oprimiendo, cansancio y de todo, eso también puede ser. Entonces el Señor está aquí para liberarnos y eso lo dice, no sé si es Isaías 60 o 61, que el Señor nos ha ungido incluso para liberar a los prisioneros, a los cautivos, o sea, a los que están cautivos, que el enemigo los tiene cautivos con esos espíritus también. Y dice Mateo 17, vamos a Mateo 17 con un ejemplo, 17 14 18. Mateo 17, del 14 al 18. Dice, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. O sea, fíjense cómo este muchacho decía em, que le daban ataques y sufría terriblemente. O sea, no da así más explicaciones realmente. Dice que se hacía caer al fuego o al agua como para matarse, o sea, como para suicidarse también. Entonces, fíjense eso, cómo incluso eso puede ser un espíritu también, de que te ataca, que quiere que tengas esos pensamientos suicidas, mire, tú no vales, tú no esto, y mucha gente ha caído en eso. Y cómo el Señor libera de esas cosas, o sea, el Señor en general libera de todo, pero también nosotros, yo sé que eso también no se ha visto mucho y creo que nosotros los hijos de Dios tenemos que estar entendidos en estas cosas. O sea, el Señor nos está preparando para eso, para ir a liberarlos. Y el Señor los regañaba porque no habían tenido fe para, dice, para sanarlo. O sea, tal vez los discípulos ahí no sabían qué hacer, que era liberarlo al muchacho, y no tuvieron fe. Y el Señor lo hizo rapidito, y no porque fuera el Señor, sino que el Señor tenía fe, obviamente, para hacerlo y para ser libre. Y yo con esto puedo contar mil veces cómo el Señor me ha liberado. O sea, aquí hay gente presente, cuando aquí en la conexión hay gente que ha visto cómo el Señor me ha liberado. Y yo me di cuenta de eso, de que, wow, yo también puedo portar esas cosas. El enemigo me tenía atada con unos dolores en el cuello y con unas contracturas cuando yo estaba en Francia, y yo no sabía que eso era un espíritu que me tenía así. Y tuvo que venir gente entendida, gente que conocía, para orar por mí y para ser libre de eso. Y a veces uno dice, no, vamos al fisioterapia, obviamente no está mal que uno lo haga, ¿no? Porque a veces no es exactamente eso, pero uno por eso tiene que tener una relación así con el Señor y saber de estas cosas, porque es real y puede que eso te esté atacando, puede que tengas un espíritu que te tiene cautivo. En este caso a mí me tenía cautiva, porque yo no dejaba de ir a fisioterapia y todo, y el dolor me volvía. Y luego conocí y supe de estas cosas y era eso. Entonces, el Señor está, o sea, para liberar, y esto tampoco nos tiene que dar miedo ni nada, ay, va a venir porque el Señor es más grande, o sea, el Señor tiene un ejército celestial, o sea, a favor de nosotros, y el Señor nos da armas para luchar en contra de eso, pero tenemos que conocerle realmente y cuáles son esas armas, para poder pelear contra el enemigo, o sea, el enemigo delante del Señor no es nadie, o sea, no es nadie, y muchas veces siempre lo vemos como más grande, como que nos pisotea, como que no puedo, y no vemos al Señor. Y yo recuerdo una vez que yo compartía también eso, o sea, cómo nosotros nos enfocábamos en la tormenta, en lo feo y todo,
y el Señor es mucho más grande que eso. El Señor es inmenso, o sea, no hay quien pueda contra el Señor y el Señor está con nosotros. Dice la palabra que si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces en esa parte el Señor es libertador también. Luego, el Señor es transformador, o sea, el Señor te transforma. Y quería compartir, yo sé que estoy hablando mucho, pero es que son muchas cosas que yo quería hablar sobre el Señor. Y en Hechos de los Apóstoles, em, ay, creo que corté una parte. En el 9 el capítulo 9 lo voy a adelantar un poquito, habla sobre Saulo, ¿no? Si ustedes saben, Saulo era un perseguidor de la iglesia. O sea, Saulo iba por los cristianos, o sea, a matar, a morir. O sea, esa gente no caía en sus manos y adiós. Entonces, él estaba en contra de eso, o sea, de los cristianos, de Jesús, de todo. Y dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación. Fue a buscar ayuda en el arresto de los seguidores del camino de nosotros que se encontraran allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, y él se dio cuenta de que Jesús era real, o sea, era el Hijo de Dios, em, porque se le apareció, o sea, el Señor se le tuvo que aparecer para que él se diera cuenta, y el Señor aún así lo escogió, por todas estas cosas el Señor lo escogió. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Luego aquí me adelanto porque saben que tanto él como Ananías tuvieron una visión para que Ananías fuera a orar por él para que volviera a ver. Eh, Incluso Ananías no quería ir porque él había escuchado todo lo que había hecho Saulo, pero aún así él obedeció y fue. Luego dice, así que Ananías, en el verso 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales. O sea, fíjense esto, o sea, una vez que él tuvo un encuentro tan poderoso con el Señor, y se dio cuenta de que él era el Mesías, de que él era Jesucristo, el Hijo de Dios, él empezó a predicar, él empezó a predicar de él, del Señor, y a él no, y luego el Señor le cambia el nombre a Pablo. Y ustedes han visto cómo el Señor usó tremendamente a Pablo. Y a él, yo digo, yo lo leí, decía, enseguida él empezó a predicar. Em, O sea, él no se condenó, él no dijo, ay, pero yo maté a los cristianos, ¿por qué me escoge, Señor? O sea, él vio que el Señor incluso tuvo misericordia de él y tuvo un encuentro con el Señor y él lo primero que hizo fue ir a predicar. O sea, él quiso como también enmendar todo, o sea, ir a predicar de que el Señor era real, que sí, yo los maté a todos ellos, pero bueno, ajá, este es real, o sea, yo estaba equivocado, o sea, él no tuvo tampoco como ese orgullo de que, ay, pero sí, 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 no. Y el Señor lo transformó. Y él desde ahí, desde que conoció la verdad, empezó a predicar la verdad. Y yo pienso ahorita que se me viene a la mente, a veces nosotros tenemos em,
tal vez cosas erradas o sobre el Señor o sobre la palabra y a veces como que nos choca también cuando nos están hablando algo nuevo, tal vez que nosotros religiosamente hemos aprendido, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos y delante del Señor, por eso tenemos que tener una relación con el Señor para saber si lo que te están diciendo viene del Señor o no, y si está en la palabra o no, si yo estaba errado o no, si no hay orgullo, porque yo en este tiempo, en estos años, a mí se me han caído estructuras que a mí me habían enseñado y que estaban, digamos que erradas, o sea, había muchas cosas y hasta que el Señor no me lo decía a mí, yo no lo creía. Y poco a poco el Señor también hace esas cosas. Y también en ese sentido de que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, uno no es igual, o sea, uno cambia totalmente. Tal vez es un proceso así de que el Señor nos va transformando, pero en ese momento tiene que pasar algo, o sea, algo que te haga como reaccionar y dejar tus viejas actitudes que tú tenías que saben que no le agradan al Señor. Y por eso el Señor dice que nosotros somos nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 en la NTV lo dice así. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una vida ha comenzado. O sea, tiene que haber un cambio, algo nuevo, porque el Señor nos hizo nuevos, nos limpia, nos perdona y nos transforma y somos unas personas totalmente diferentes. Y yo creo que a mí hoy en día yo soy una persona totalmente diferente de lo que fui hace 6 años. O sea, el Señor siempre nos está transformando, incluso desde pequeños, siempre nosotros estamos cambiando. Y el Señor siempre nos está transformando cuando nosotros venimos a Él. Y dice, eh, la 17 lo escribí 2 veces. Porque en la otra versión, en la Reina Valera, que es la que conocemos más, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, gloria a Dios porque nosotros somos transformados. Luego, el Señor es milagroso. El Señor es milagroso. Yo una vez estaba orando, eh, no recuerdo exactamente por qué, pero yo escuché decir del Señor esta frase: soy experto en hacer cosas de la nada. Eso lo escuché. Y es verdad, o sea, en mi vida yo he visto cómo el Señor ha hecho cosas de la nada, después de yo estar llorando por horas o que, ay, ¿qué voy a hacer? Y ¡pum! Algo de la nada. O sea, yo dije, wow, o sea, el Señor hizo esto. Y lo peor es que ha pasado muchas veces y a uno se le olvida. A uno se le olvida que el Señor ya lo había hecho anteriormente y uno se vuelve como que, ay, porque siempre uno tiene como ese miedo al futuro, qué voy a hacer, dónde voy a estar, no tengo esto, no tengo aquello. Y, y, y pienso que yo siempre estoy hablando de esa parte, porque, por ejemplo, en la parte económica el Señor siempre ha estado, o sea, y yo otra vez, ay, Señor, otra vez estoy en la misma situación y no recuerdo cómo el Señor sí estuvo cuando incluso estaba peor. Y yo me recordaba como el pueblo de Israel también, que siempre se le olvidaba, que yo misma lo juzgaba y decía, ay Señor, el pueblo siempre se olvida cuando yo leía tantas cosas, abriste el mar y la gente estaba quedando en el desierto porque no había comida. Entonces yo decía, ¿por qué se quejan si el Señor acaba de abrir el mar? ¿Cómo no van a creer que Dios le va a dar comida? Bueno, así somos nosotros también. En esta parte bueno, antes de compartir algo que les quería comentar, vamos a leer Marcos 4 del 35 al 41. Lo voy a leer en las Américas. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó.
y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? A mí me da gracia porque siempre la gente sale como preguntando, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y es el Señor, y a veces nosotros también estamos en esa situación. Yo anoche, aquí donde yo estoy no pasó gran cosa, pero había muchos vientos. Y sonaban las persianas de la ventana horrible, y yo duermo con la perra, y la perra tenía miedo también. Y yo empecé a tener miedo, y yo, ay Señor, los vientos. Y yo recordé este pasaje, y yo, Señor, si tú le hablaste a los vientos, yo también les voy a hablar. Y yo me puse a orar y a decir que se calmaran, porque el Señor tenía el poder para hacer esas cosas. Y se calmaron y dormí bien. Me vino a despertar fue la alarma de que mandan aquí. Mandaron a las 7 de la mañana también una alarma así toda fea, como si fuese guerra, como si fuese la purga. Y no, que no se desplacen, qué tal. Pero ya el viento había bajado. Y luego supe que Angie anoche estuvo orando también con Dolly porque el puerto, ellas viven cerca del puerto, el puerto se estaba casi que inundando. Y ellas también se pusieron a clamar y a orar porque saben que el Señor tiene poder y eso se calmó. O sea, el puerto quedó el puerto ahí y no pasó más nada. Eh, y, y nosotros muchas veces dejamos entrar el temor, pero es uno de los mayores enemigos, o sea, que tenemos, porque el temor es lo contrario a la fe. Y la fe es la confianza en el Señor. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? ¿En lo que está pasando afuera o en el Señor? Y muchas veces eso se nos quiere colar, o sea, a mí se me quiso colar anoche y no, o sea, es ponerse firme y ser valientes en esa parte, porque el Señor hace milagros, o sea, el Señor hace grandes cosas y con todo esto que estoy compartiendo, que hay más partes, creo que dan a un punto y es que nosotros tengamos fe en el Señor. Fe en el Señor y primero obviamente conocerlo, quién realmente es, em, para nosotros poder creerle también. Y también el Señor es misericordioso. La otra vez nosotros estábamos hablando bastante, hubo varias palabras que dimos sobre la misericordia. Y está en el Salmo 136:1. Bueno, hay demasiados versículos que hablan de la misericordia del Señor, hay demasiados, pero elegí solamente uno. Salmo 136:1, que en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor es para siempre. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y yo creo que ese es el salmo, o hay otros salmos donde lo dicen como 800 veces y lo repiten, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. O sea, el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. Si Él no lo fuera, no fuese tampoco perdonador, ni tuviese amor. Nos tiene misericordia a pesar de todo. Y también tengo aquí Lamentaciones 3 del 21 al 24 dice, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Esta la estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Em, dice que eso está en nuestro corazón y tiene que estar en nuestro corazón que las misericordias del Señor siempre se están renovando y que nunca terminan. O sea, el Señor no se cansa tampoco de ser misericordioso. Obviamente nosotros no vamos a estar tentando al Señor de cada rato, ¿no? Con lo mismo, diciendo, ah, el Señor misericordioso, pues me perdona. O sea, tampoco es la actitud, sino que nosotros humanamente cometemos errores. Y bueno, está el temor del Señor. Aún teniendo temor del Señor nos podemos llegar a equivocar, pero el Señor es misericordioso. También el Señor es consolador. El Señor nos consuela. El Salmo 94, del 18 al 19 dice, aunque yo dije, resbalan mis pies, tu fiel amor, Señor, vino a ayudarme.
Yo estaba muy preocupado e intranquilo, pero tú me consolaste y me llenaste de alegría. O sea, el Señor nos consuela. Yo muchas veces vi cómo el Señor me consoló de una manera, a veces yo estaba sola y yo estaba muy mal y yo sentí como el Señor me abrazó y me consoló. O sea, el Señor, no digo, ay, que se me apareció y tal, yo lo sentí como el Señor me abrazó y yo sé que aquí mucha gente ha experimentado esas cosas. Incluso el Señor te puede mandar personas a consolarte que tú no sabías que iban a estar ahí. Y el Señor siempre consuela. Por eso también uno tiene que estar sensible, no quiere decir de que, ay, que vamos a ser duros porque por algo nosotros tenemos los sentimientos y hay momentos en que vamos a estar tristes. Lo que no debemos dejar es que eso nos gobierne y nos haga abandonar, abortar el propósito o ver que ya no hay más esperanza, sino que en medio de ese sentimiento, saber que el Señor está ahí, que te está consolando y que el Señor se duele también, llora contigo. Dice, esa no la puse, pero se me viene una que decía que lloren con los que están llorando. Y eso también consuela. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. O sea, ahí lo dice el Señor. O sea, o es válido llorar. Por eso yo lloro mucho. Es válido llorar, porque esto demuestra que uno es sensible, pero en el aspecto en el que estoy diciendo, o sea, el Señor te consuela, pero no dejar que esos sentimientos nos gobiernen. Luego dice, cuando Él habla sobre que Él nos iba a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros. En Juan 14, del 15 al 18, en la Biblia de las Américas, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. O sea, el Señor dije que no nos iba a dejar huérfanos, que Él nos dejó al Espíritu Santo, o sea, Él está en nosotros. Y Él nos consuela, Él nos guía todo de verdad, nos redarguye, nos dice, mira, esto no está bien, esto está mal. Y vive en nosotros, nosotros somos su templo y es nuestro consolador también. En, en Segunda de Corintios, esta es un poquito larga, pero me gusta mucho porque a mí me pasó algo en Venezuela. eh, Había un amigo de nosotros en la iglesia que él estaba en el grupo de adoración y él estaba muy enfermo. Nosotros no sabíamos realmente lo que él tenía porque él como que no lo compartía mucho. Y en esos tiempos yo no sabía muy bien lo que me pasaba. Yo pienso que en ese tiempo yo pensé a experimentar cosas del Señor que yo no sabía ni qué era. Y yo sentía mucho orar por él, ir a su casa un día con pleno sol a orar por él, porque yo decía, si oro, se sana. Y yo no fui, porque a mí me dijeron, no, Miori, después vamos todos juntos, tal. Bueno, dale, no fuimos, no fui. Y bueno, él se murió. Y eso me dio un remordimiento horrible, horrible, horrible. Em, y yo leí este pasaje, porque yo estaba muy mal, o sea, tenía como un remordimiento y yo me sentía desconsolada porque no lo pude hacer. Y en 2 Corintios 1 del 3 al 7, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. O sea, aquí está explicando cómo nosotros muchas veces tenemos que pasar cosas difíciles
para ser consolados y nosotros también consolar a otros, porque ya nosotros pasamos por ahí, ya nosotros, o sea, el Señor siempre está trabajando como que en grupos. Mira, tú te va a pasar esto porque el otro ya sabes, porque el otro tal vez no va a poder, no es- tal vez no tiene la fortaleza que tú tienes y tú le vas a enseñar que sí se puede. O sea, muchas veces nosotros somos consolados para otras personas, para consolar a otras personas. Y ahí también entra esa parte de, ay, pero ¿por qué el Señor, si es amor, o sea, pasan estas cosas? Siempre es con un propósito en nuestras vidas. Em, y yo a veces no quisiera haber pasado tantas cosas, pero yo, bueno, Señor, al menos voy a tener experiencia. Ganamos experiencia para poder, para con otros poder hacerlo y decirle, mira, yo pasé por ahí, no lo hagas tú. Guau, aunque a veces las personas no escuchan. Eh, pero bueno, también es el proceso de cada persona. O sea, así como yo pasé por ciertas cosas, otras personas pasarán por otras y así ellos van a aprender también desde su experiencia. Pero el Señor siempre está presente y no debemos dejar de lado eso, porque el Señor también nos está viendo y Él está presente. El número 10, el Señor es fiel. O sea, su fidelidad. El Señor es fiel y eso lo predicó Douglas, una cátedra entera está en YouTube de la fidelidad de Dios. En segunda de Timoteo 2:13 de la Biblia de las Américas dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. O sea, el Señor no se va a negar a sí mismo, Él siempre ha sido fiel. Si Él fuera infiel, pues se negaría a sí mismo. Y Él es perfecto. En Deuteronomio 7, del 9 al 11 dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. O sea, el Señor es fiel. Si el Señor habló, el Señor lo va a cumplir, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. O sea, el Señor entregó promesas a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, y el Señor las quiere cumplir porque el Señor es fiel, pero nosotros también tenemos que anhelar y hacer caso de lo que el Señor nos está dando, las instrucciones para que eso pueda, em, para que eso pueda pasar. Y aún nosotros siendo infieles, o sea, volvemos al Señor, el Señor permanece fiel. Es como que el Señor prometió algo y nosotros nos equivocamos, volvemos a Él, o sea, vuelve a estar esa promesa, porque, porque Él es fiel y también ve nuestro corazón. Y en Hebreos 10 del 22 al 23 dice, esta es en la NTV. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. O sea, fíjense como aquí dice eh, que entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, porque nosotros fuimos, o sea, lavados con su sangre, el Señor nos limpió, eh, y que no titubeemos, que nosotros nos mantengamos firmes, porque el Señor es fiel y Él cumple la promesa que Él destinó para nosotros. Y yo creo que aquí todos han experimentado su fidelidad, o sea, a veces uno cree que no se van a cumplir las cosas y pasan, y uno dice, Dios es fiel, o sea, y yo creo que aquí muchos lo hemos dicho, Dios es fiel, o sea, el Señor es fiel. Y el Señor también es proveedor, el Señor es proveedor, y aquí voy a leer un solo pasaje, bueno, pero son, o sea, un solo capítulo, pero que para mí ha sido el mejor de todos, em, a pesar de que no, de que en toda la Biblia el Señor lo menciona mucho.
Dice Mateo 6 del 24 al 34. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso, ay, se me corrió. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones puede añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Y a mí me gusta mucho ese pasaje entero porque habla como em, el Señor cuida de nosotros incluso en esa parte, pues en lo económico. Y yo lo he vivido personalmente porque yo en Venezuela, en el 2018 cuando yo me tenía que ir a Francia, yo no tenía nada. Y el Señor en un día mismo, que en otro video lo comparto. O sea, yo no tenía nada y el Señor de la nada proveyó para ese viaje porque el Señor me quería sacar. Y el Señor cada día aquí me ha enseñado a qué es realmente depender de Él, porque a veces uno dice, no, yo dependo del Señor, pero cuando se te va el trabajo, no tienes el trabajo o te pasa algo, uno se preocupa. Y yo lucho con eso también porque, como yo les decía hace rato, a veces nosotros se nos olvida que el Señor ya lo hizo en un momento y lo puede volver a hacer. Y yo pienso que debemos mantenernos en esa parte así, pues que él de Él nosotros dependemos y que si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, o sea, a nosotros no nos va a faltar nada. Y yo cuando me vine aquí a Valencia, yo no sabía que iba a pasar por tantas cosas. Yo me vine porque fue una dirección del Señor. El Señor me dijo, te tienes que ir para allá porque te voy a entrenar, porque voy a hacer esto contigo. Y yo me vine con mucha alegría. Y aquí empecé a tener problemas con todo, con los papeles, con esto. Y en medio de eso el Señor me demostró cómo Él era mi proveedor y cómo Él no, a mí no me faltó nada, a pesar de que yo no tenía trabajo muchas veces. O sea, el Señor siempre estuvo. Entonces, con todo esto, hay experiencias, pues yo sé que con ustedes también, cómo el Señor ha sido bueno y ha sido proveedor. Em, el Señor también nos disciplina. En Hebreos dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo lo que él recibe por hijo. O sea, si nosotros somos sus hijos y él es nuestro papá, así como los papás terrenales también nos corregían, nos disciplinaban, el Señor también nos disciplina. O sea, no solamente el Señor es amor, ay, sí, bonito todo, el Señor también nos disciplina. Y el Señor nos deja pasar incluso las consecuencias de cosas que nosotros hacemos, de nuestro pecado. El Señor nos puede perdonar, pero Él deja las consecuencias también porque nos ama y porque Él es justo también. Ese pasaje se lo pueden leer de cómo el Señor disciplina en Hebreos 12 del 6 al 11 en esa parte. Porque quería hablar de que el Señor también es fuego consumidor, o sea, no solamente de lo bonito, el Señor, el amor, sino que el Señor también, o sea, Él es justo y Él es fuego consumidor, su palabra lo dice en Miqueas 7 del 18 al 19 dice que Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre.
porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Pero ahí dice que su ira no será para siempre, o sea que el Señor se pueda irar también con nuestras actitudes. Y en Hebreos 12, lo leo rapidito, del 28 al 29, dice, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí en esa parte yo quería recalcar que nosotros, yo sé que el Señor es amor y perdonador y misericordioso, pero nosotros también tenemos que tener temor de Él. Muchas veces lo tomamos así como a la ligera las cosas que hacemos. Ay, sí, el Señor me perdona, es amor, voy a seguir haciendo esto un ratico más, pero hay que tener temor de Él porque Él va a dejar también las consecuencias de las cosas que hagamos y nos perdona y todo y nos restaura y nos transforma, pero hay consecuencias que quedan y muchas veces uno cree que es el proceso, pero en realidad son las consecuencias del pecado que hiciste. Y yo soy testigo porque a mí me pasó, ay, señor, este proceso. Y son consecuencias de lo que yo misma hice por no escuchar al Señor. Y eso el Señor no te lo va a quitar, te lo va a dejar porque Él es justo. Y ahí quería llegar, o sea, el número 14 es que el Señor es justo. Tanto lo bueno, lo malo, el Señor es un Dios justo. Muchas personas me llegan, ay, América, yo quería vengarme de esto, yo quería hacer esto. Muchas veces yo también quería hacer cosas, pero el Señor es justo. Y yo les digo a esas personas, no hagas nada porque el Señor es justo, el Señor ve, o sea, el Señor sabe. O sea, ustedes creen que el Señor no sabe, claro que sabe todas las cosas. Y dice Romanos 12:19, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito. Yo soy el que castiga, le daré el pago que merecen, dice el Señor. Y yo me encontré con personas muy malas. Yo quería cobrar venganza de muchas cosas y tantas cosas que pasan en el mundo y me llegan, ay, Erika, pero mira aquel, qué tal, no sé qué, las guerras y todo. Y yo, bueno, el Señor sabe, o sea, eso sigue ocurriendo, pero el Señor no ve eso en poco, o sea, hay consecuencias para esas personas, o sea, que son, que no se quieren arrepentir, que no quieren oír al Señor y siguen haciendo maldades, o sea, hay consecuencias, porque el Señor es un Dios justo. Dice Gálatas 6 del 7 al 9, no se engañen ustedes mismos porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Entonces allí nosotros, nuestra lección tiene que ser que queremos una buena cosecha y tener temor del Señor y preguntarle al Señor qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y para que el Señor nos vaya guiando en nuestras actitudes, en todo lo que nosotros hacemos, y para eso Él nos dejó su palabra eh, como herramienta. Y en el Salmo 145 que no lo voy a leer, pero dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos, que Él está cerca de lo que le invocan, todos los que le invocan en verdad. O sea, y ahí habla cómo el Señor guarda a los que le aman, cómo el Señor corrige a los otros. Em, y si nosotros invocamos al Señor, el Señor nos va a mostrar su justicia. Nosotros tenemos que ser también ejemplos de justicia, porque Él es justo. Em, Y por último, que el Señor no miente. O sea, el Señor es verdad. O sea, el Señor no puede mentir. Si el Señor lo dijo, o sea, no es mentira. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Y yo he visto cómo el Señor a mí no me ha mentido, o sea, cómo ha sido verdad todo lo que Él me ha dicho, todo lo que en el sentido de las cosas reales, no que me lo inventé yo, que el Señor no miente y su palabra es toda verdad, o sea, Él mismo es la verdad, como dice la palabra, Él es la verdad, el camino y Él es la vida, o sea, Él es la vida, o sea, Él es el que nos da la vida. Y yo quería compartir todo eso porque yo sentía que el Señor me insistía en hablar de Él, porque esto traía
porque esto traía fe. Eh, y yo había escrito, espérense que aquí lo busco, que no lo escribí en el móvil, eh, que cómo íbamos a experimentar todas estas cosas que el Señor era. Y era primero creyendo en Él, obviamente, entregándole nuestra vida, que eso hay que hacerlo con fe, intimando con Él para realmente uno conocerlo, quién es el Señor, porque uno tiene que conocer a una persona para saber cómo es. Em, Teniendo temor de Él, ser reverente al Señor, o sea, y amarle, pues querer agradarle al Señor. Porque cuando dice su palabra también que cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, nosotros le estamos amando. Y yo pienso que eso es lo que me ha sostenido en este tiempo, tener ese temor del Señor, de saber, ay, mire que hiciste mal, de querer, de amarle, pues porque le quiero agradar al Señor. O sea, yo siento que desde muy pequeñita yo que sabía de su existencia, y yo siempre quería como agradarle al Señor, capaz esto no está bien. Y había como ese temor en mí. Y cuando yo pecaba o hacía cosas, yo me sentía muy mal. Eh, y por eso cada día yo quise conocer más al Señor y buscar más al Señor. Y a pesar de tantas cosas, proposiciones o lo que sea, yo siempre opté por el Señor. Y eso es lo que me ha sostenido, porque nosotros le pertenecemos y bueno, en este tiempo quería compartirles eso. Espero que haya sido de bendición.